En mayo de 1945, Heinrich Himmler, arquitecto del Holocausto y jefe de las SS, intentaba desaparecer entre los restos del Tercer Reich disfrazado de sargento de policía, con un parche en el ojo y documentos falsos. Pero llevaba años preparando su última salida, una cápsula de cianuro oculta entre las muelas. Cuando los británicos comenzaron a registrarlo, la mordió y murió en 15 minutos, dejando atrás la frase "The bastards beat us". Detrás de esa huida miserable estaba el hombre que convirtió las SS en una orden obsesionada con la pureza racial. Exigía pruebas de ascendencia aria hasta 1648 para sus oficiales, mientras registraba compulsivamente cada llamada, cada regalo y cada ejecución. Bajo su mando nació Lebensborn, programa destinado a germanizar y robar hasta 50.000 niños nórdicos en Europa ocupada, mientras en Dachau se realizaban experimentos humanos de congelación y altitud supervisados por las SS. Esa mezcla de burocracia, fanatismo y misticismo culminó en Wewelsburg, el castillo que Himmler quiso transformar en el Vaticano negro de su imperio racial, con criptas rituales y el símbolo del sol negro. Desde allí se llegó al discurso de Posen, donde habló del exterminio de mujeres y niños judíos como una página gloriosa que debía permanecer secreta. Este documental revela 18 datos perturbadores sobre Heinrich Himmler, la cápsula que cargó 6 años y mordió en 15 segundos, el final de Himmler. La noche del 23 de mayo de 1945, en el centro de interrogatorio de Lundburg, el sargento mayor Edwin Austin ordenó a Himmler que se desnudara para un registro corporal exhaustivo. El médico del ejército C.J. Wells lo examinó metódicamente de la cabeza a los pies. Cuando llegaron a la boca, Himmler cerró los dientes sobre los dedos del médico con fuerza deliberada y aplastó una cápsula de cianuro que había mantenido cuidadosamente encajada en un hueco entre las muelas del lado derecho de su mandíbula. Breitman documenta que Himmler le había dicho a su esposa Margarete al comienzo de la guerra, en 1939, que llevaba esa cápsula consigo de manera permanente. La había cargado durante 6 años completos, a través de todas las reuniones con Hitler, de los discursos ante las SS, de los viajes de inspección a los campos de concentración, de las sesiones de masaje con Kersten, de las conferencias de planificación de la guerra, de las conversaciones con el conde Bernadotte. No era una improvisación de última hora. Era una decisión tomada al principio de la guerra, mantenida intacta a través de 6 años de poder absoluto y de crimen, esperando el momento en que pudiera necesitarla. A pesar de los esfuerzos inmediatos para impedirle tragar, y de los intentos del médico de extraer el veneno del estómago con una sonda, Himmler murió 15 minutos después de morder la cápsula. Uno de los oficiales británicos presentes, al confirmar la muerte, exclamó una frase que quedó registrada en las crónicas de esa noche: "The bastards beat us". El bastardo nos ha ganado. 3 días después, el 26 de mayo de 1945, tras que cirujanos del ejército británico hubieran tomado moldes de sus rasgos faciales para identificación futura y extirpado partes de su cerebro y su cráneo para análisis forense, 4 soldados de la Segunda División de Defensa recibieron la orden de enterrar los restos en algún punto del páramo de Lüneburg. Las instrucciones eran que el lugar no quedara señalado, que no se levantara acta pública de la ubicación exacta y que la operación se realizara con la mayor discreción posible. Las autoridades británicas no querían crear ningún lugar de peregrinación para simpatizantes del nazismo. Obsesionado con agradar, incapaz de imponerse, el joven Himmler. Heinrich Himmler nació el 7 de octubre de 1900 en Múnich, en el segundo piso de un edificio de la Hildegardstrasse, en el centro de la ciudad. Su padre, Gebhard Himmler, era profesor de instituto, un hombre de clase media riguroso y obsesionado con el ascenso social que había logrado ser tutor del príncipe Heinrich de Wittelsbach, la Casa Real de Baviera, y que se esforzaba visiblemente en mantener ese contacto con la aristocracia como el bien más preciado de la familia. El historiador George Hallgarten, compañero de estudios del hijo, dejó escrito que el profesor Himmler era conocido en Múnich como ridículamente adulador y servil con las clases superiores. Andaba a misa mayor en la iglesia de los Miguelitas todos los domingos para codearse con la crema de la ciudad. Era tan formalmente correcto que cuando un conocido lo encontró desnudo bajo una ducha en los baños públicos de Múnich, el profesor Himmler tomó una pequeña toalla, la sostuvo frente a sí con ambas manos y se presentó con una reverencia profunda citando todos sus títulos académicos. «Eso solo puede pasar en Alemania», comentó el conocido, nacido americano,
riendo después. El novelista Alfred Anders narró en un libro autobiográfico titulado El padre de un asesino su encuentro con el director del Wittelsbacher Gymnasium de Múnich, el mismo profesor Himmler, cuando Anders era alumno de ese colegio en 1928. La escena que reconstruye es iluminadora en su brutalidad suave. El director irrumpió en una clase de griego y tomó el control de la lección. Sometió al propio Anders a una humillación meticulosa ante sus compañeros, anunciando públicamente que el alumno no pagaba matrícula porque su padre, un oficial condecorado pero arruinado, no podía permitírselo. La decisión no estaba justificada, dijo el director, paseando por el aula. La exención de tasas solo se concede a alumnos sobresalientes, pero creí que podía hacerlo por el hijo de un oficial con altas condecoraciones que probablemente ha caído en desgracia sin culpa suya. Anders pensó: «El cerdo, anunciar públicamente que mi padre no puede pagar las 90 marcas mensuales de matrícula». Fue expulsado del colegio ese mismo día, junto con su hermano. Esa pedagogía del sadismo social disfrazada de corrección educativa, esa capacidad para humillar con la forma de la benevolencia, tiene ecos evidentes en el hijo que creció viendo a ese padre en funcionamiento. La madre, Anna Maria Himmler, nacida Heider, era católica devota y diligente. Heinrich fue el segundo de 3 hijos, criado con niñera, con lecturas de clásicos supervisadas por el padre en círculos familiares, con visitas obligatorias a iglesias en cada viaje de vacaciones y con un diario que el padre le impuso a los 10 años como ejercicio de disciplina intelectual. Gebhard Himmler escribió él mismo la primera entrada a modo de modelo y revisó las entradas de su hijo durante años, corrigiendo y anotando al margen con tinta roja. El niño que registró en ese diario sus miedos ante 3 osos en un parque el 15 de julio de 1910 fue el mismo que 30 años después organizó el asesinato sistemático de millones de personas. Bradley Smith, uno de los grandes estudiosos de la juventud de Himmler, concluye que los diarios revelan la evolución de un burócrata político con una ideología racial elitista, pero no la de un asesino patológico en sentido clínico. No hay marca de Caín visible. Hay un niño serio, aplicado, físicamente poco dotado, obsesionado con agradar, incapaz de imponerse en los deportes o ante las chicas, que construyó murallas internas de disciplina y de dogma para compensar lo que el mundo exterior le negaba. Siguió llevando registros obsesivos toda su vida. Como Reichsführer SS, tenía a su secretaría anotar cada llamada telefónica que llegaba y salía, cada carta recibida o enviada, cada visita a su despacho. Registraba meticulosamente sus gastos personales y los reembolsaba desde sus fondos privados cuando eran de carácter oficial. Sus subordinados dejaron constancia de la creencia generalizada de que Himmler asignaba personal a los campos de concentración hasta el nivel de la última lavandera. El diario del niño de Múnich y los libros de registro del Reichsführer eran el mismo impulso, expresado a escala diferente. Himmler contra el espejo, la paradoja del arquitecto de la pureza aria. Himmler construyó el más poderoso aparato de supremacía racial de la historia moderna. Las SS exigían a sus miembros demostrar pureza de sangre aria retroactiva a 1750 para los soldados y hasta 1648 para los oficiales, es decir, más de 2 siglos y medio de ancestros sin contaminación racial. Los candidatos debían presentar certificados genealógicos, fotografías, medidas craneales y dictámenes médicos. Las novias de los miembros debían someterse a inspecciones físicas y certificaciones raciales antes de que se pudiera celebrar la boda. El propio Himmler firmaba personalmente muchas de estas autorizaciones matrimoniales, supervisando el proceso con la misma atención que dedicaba a los asuntos de Estado. En un discurso ante las juventudes hitlerianas en mayo de 1936, Himmler explicó que el proceso de selección racial ya podía observarse en los salones de baile de las ciudades alemanas. En el pasado, afirmó, la chica de escaso valor racial siempre encontraba pareja porque las razas de sangre menos valiosa maduran sexualmente antes y son más complacientes. Ahora viene el cambio. Creo que tenemos por delante una era en la que la chica nórdica se casará y la otra se quedará sentada. La certeza con la que pronunciaba ese tipo de afirmaciones, construidas sobre categorías que no tenían el menor sustento científico, era una de sus características más constantes. El propio Himmler tenía el cráneo cuadrado y la tez morena propios de los campesinos bávaros del sur de Alemania, sin el menor parecido con el ideal nórdico de cabeza alargada, pelo rubio y ojos azules que él mismo describía como la cúspide evolutiva de la humanidad. Era rechoncho, míope,
con la constitución de alguien que había tenido infecciones pulmonares de niño, que siempre había suspendido gimnasia y que nunca pudo hacer que su cuerpo respondiera a los estándares de fortaleza que su mente adoraba. Los dolores crónicos de estómago que lo acompañaron toda su vida adulta y que solo podían aliviarse con las sesiones de masaje de su fisioterapeuta personal, Felix Kersten, eran tan frecuentes e incapacitantes que el propio Kersten dejó escrito en sus memorias que llegó a tener sobre Himmler una influencia considerable precisamente porque era la única persona que podía aliviar ese sufrimiento físico constante. Padfield señala con exacta ironía que resulta difícil comprender cómo alguien que creció rodeado de bávaros con cráneos tan cuadrados como el suyo pudo dedicar su vida entera a la teoría del superhombre nórdico. Breitman documenta que el propio Gauleiter Albert Forster, cuando supo que Himmler amenazaba con enviar a sus expertos raciales para examinar a los nuevos ciudadanos alemanes de Danzig, respondió públicamente: «Si yo tuviera su aspecto, no hablaría de raza». La frase llegó a Himmler. Ordenó que se tomaran declaraciones de testigos para el archivo. Acumular evidencia para un uso posterior era su firma personal, pero las consecuencias para Forster quedaron diferidas hasta un momento que ya nunca llegó a materializarse. No era ceguera voluntaria. Era una disociación estructural entre la realidad que sus ojos percibían y el sistema de creencias construido para reemplazarla. El psicólogo Peter Lowenberg, en su análisis de los diarios de juventud de Himmler, describe un ego tan frágil que permitía al sujeto identificarse completamente con cualquier figura que se le presentara como superior o dominante, absorbiendo su identidad en lugar de construir una propia. Himmler no veía lo que sus ojos veían. Veía lo que su ideología le ordenaba ver, y las consecuencias de esa sustitución de la realidad alcanzaron a millones de personas que no tenían ninguna relación con los sueños frustrados de un estudiante de agronomía bávaro. El antisemitismo como respuesta a todos los fracasos personales de Himmler. La Primera Guerra Mundial comenzó cuando Himmler tenía 14 años. La siguió con fervor creciente en su diario. Jugaba a juegos de guerra con su amigo Falk Zipperer. Presionó a sus padres para que usasen sus contactos y le consiguieran plaza como cadete antes de terminar el gymnasium. Sus padres no estaban entusiasmados, especialmente porque Heinrich quería algo más que servir en la guerra. Quería hacer carrera como oficial profesional del ejército. El entrenamiento como candidato a oficial no le resultó fácil ni física ni emocionalmente, pero lo aguantó. La guerra terminó el 11 de noviembre de 1918 antes de que hubiera llegado al frente. La derrota alemana destruyó no solo sus sueños de carrera militar, sino que ordenó su mundo ideológico de una manera que ya nunca se deshizo. El Tratado de Versalles de 1919 limitaba el ejército alemán a 100.000 hombres, clausurando definitivamente su posibilidad de ser oficial. La inflación devastó los ahorros de la familia. El padre, sueldo fijo en moneda depreciada, escribía cartas en las que pedía a Heinrich que no comprara más de medio kilo de harina, porque no tenían dinero para más. Himmler no reconoció jamás que la derrota fuera consecuencia lógica de la guerra. Para él, como para millones de alemanes de derechas, fue una traición. Los judíos, los comunistas, los revolucionarios del llamado Noviembre Rojo habían apuñalado por la espalda a un ejército que todavía combatía. Esa narrativa, completamente falsa desde el punto de vista histórico, fue el cimiento ideológico de su vida entera. Se matriculó en agronomía en la Technische Hochschule de Múnich. Completó los ritos de iniciación de una fraternidad estudiantil, practicó esgrima para los duelos rituales, vivió la vida social agitada que la ciudad de Múnich en la convulsión posguerra ofrecía. Finalmente se batió en duelo y recibió 5 cortes que requirieron 5 puntos de sutura. «Realmente no me encogí ni una vez», anotó en el diario con satisfacción. Era una pequeña victoria física sobre su propio cuerpo rebelde. El estudiante que había suspendido gimnasia toda la vida había sangrado sin temblar. Sus diarios de esa época registran a un joven constantemente insatisfecho consigo mismo, que se reprochaba hablar demasiado, ser inconsistente, carecer de la firmeza de voluntad que admiraba en los héroes que leía. Apuntó en diciembre de 1921. «Soy un parlanchín lamentable. Nunca puedo controlar mi lengua, inconsiderado e inmaduro. ¿Cuándo me pondré a mí mismo en serio bajo control?» Tomó nota de las veces que llegó tarde al tren, de las conversaciones que le parecieron imprudentes, de las palabras que debería haber callado. Intentó un curso por correspondencia para mejorar la memoria y las capacidades intelectuales. Se levantaba pesas para fortalecer el cuerpo. Los resultados en ambos frentes fueron, según él mismo admitía, más o menos los mismos. Insuficientes.
En verano de 1922, después de leer un panfleto antisemita llamado Judas Schulbuch y otro de Houston Stewart Chamberlain titulado Raza y Nación, anotó en el diario: «Qué estúpidos somos los arios puros, y gracias a Dios que lo somos». La conversión ideológica al antisemitismo fanático había completado su proceso. No fue una iluminación repentina, sino la conclusión de un proceso de varios años en el que sus frustraciones personales, su formación militarista y el contexto político de la Múnich de la posguerra confluyeron hacia una narrativa que lo explicaba todo: la derrota, la inflación, su propio fracaso en llegar al frente, la ruina de su familia, la humillación de Versalles. Un alto funcionario SS recordó décadas después que el trasfondo agrícola de Himmler fue el estímulo de su posterior interés en la cría racial y su deseo de destruir lo que consideraba plagas humanas. Himmler creía que podía aplicar los principios y métodos de la agricultura a la sociedad humana. Las malezas se eliminaban, las especies débiles se suprimían, las razas superiores se fomentaban con las mismas técnicas con las que un granjero mejora el rendimiento de su ganado. Nunca llegó a ejercer como agrónomo, pero esa visión nunca lo abandonó. Sus diarios de los años universitarios muestran a un joven en guerra permanente consigo mismo. En diciembre de 1921 anotó: «Soy un parlanchín lamentable, nunca puedo controlar mi lengua, inconsiderado e inmaduro. ¿Cuándo me pondré a mí mismo en serio bajo control?». Se inscribió en un curso por correspondencia para mejorar la memoria y tomó pesas para fortalecer el cuerpo. Los resultados en ambos frentes fueron, según él mismo admitía, más o menos los mismos: insuficientes. La distancia entre ese joven incapaz de callarse a tiempo en una cena y el hombre que 12 años después construiría el sistema de vigilancia más detallado de la historia moderna sería uno de los abismos más incómodos de su trayectoria entera: la noche en que Himmler mató a sus propios camaradas por teléfono. La madrugada del 30 de junio de 1934, Heinrich Himmler se sentó en el despacho de Hermann Göring en el Palacio de la Leipziger Straße de Berlín, con Reinhard Heydrich a su lado y un teléfono en la mano, y dirigió el asesinato sistemático de decenas de personas a las que en muchos casos conocía desde hacía más de una década. La operación se llamaría después la Noche de los Cuchillos Largos. Lo que fue en realidad fue el momento exacto en que Himmler pasó de ser un funcionario del partido con ambiciones a ser el hombre más peligroso del Reich después de Hitler. El objetivo central era Ernst Röhm, jefe de las SA, las milicias de camisas pardas que en 1934 superaban los 3 millones de miembros y que constituían, a ojos de Hitler y del ejército, un Estado dentro del Estado con vocación revolucionaria propia. Röhm era un viejo camarada de Hitler del período de Múnich, uno de los hombres que lo habían convertido en figura nacional. Era también homosexual en un régimen que había comenzado a perseguir la homosexualidad con legislación penal, rasgo que Himmler conocía y archivaba, como archivaba todo. Röhm había sido el mentor de Himmler en los años de formación del movimiento. Fue él quien lo había incorporado a las SA en 1923, quien lo había recomendado, quien le había abierto puertas. Eso no cambió nada. Desde el despacho de Göring, mientras los ayudantes circulaban entre los grupos de oficiales SS y policiales con envelopes que Padfield describe como «con aspecto de comunicaciones que podían costar vidas», Himmler y Heydrich coordinaban los grupos de acción desplegados en Múnich, Berlín y Breslau. El oficial Hans Bernd Gisevius, que entró en el palacio ese sábado por la mañana, dejó escrito que el ambiente tenía una atmósfera maligna de odio, nerviosismo, tensión y, sobre todo, sangre. A través de la puerta entreabierta del despacho se podía ver a Göring paseando en uniforme blanco con botas hasta las rodillas, a Himmler y a Heydrich. Llegaban exclamaciones, risas roncas y gritos. «¡Disparen! ¡Cojan una compañía entera! ¡Disparen, disparen! ¡Simplemente disparen!», se oyó a Göring vociferar en un momento dado. El ayudante de campo de Himmler, Karl Wolf, recordó después que en 72 horas manejó más de 7.000 llamadas telefónicas. Con casi cada nombre de la lista afirmó, era una cuestión de vida o muerte. El general Kurt von Schleicher, ex canciller de Alemania, fue abatido a tiros en el estudio de su casa mientras su esposa llegaba corriendo desde la habitación contigua. La mataron también. El general Ferdinand von Bredow fue ejecutado en la calle. Erich Klausener, presidente de Acción Católica, fue asesinado en su despacho mientras trabajaba y los asesinos intentaron simular un suicidio. Gregor Strasser, el dirigente nazi que había sido el principal rival interno de Hitler y que llevaba meses sin actividad política, fue llevado a la Gestapo con un pretexto administrativo y encerrado en la celda número 16.
Según el relato que su hermano Otto reconstruyó después, estaba tumbado en el camastro cuando 2 altos oficiales SS, uno de ellos que se creyó era Heydrich en persona, y 2 cabos se acercaron a la mirilla de la puerta. Dispararon a través de ella. Strasser, herido, intentó apartarse de la línea de fuego. Entraron y lo remataron. Las cenizas de Strasser llegaron a su viuda Else el 7 de julio, en una urna con la inscripción: Gregor Strasser, nacido el 30 de mayo de 1992 en Geisenfeld, muerto el 30 de junio de 1934 en la Gestapo, Berlín. La incluyeron en un cartón de embalaje. Le advirtieron que no hiciera ninguna manifestación pública. Oficialmente, se había suicidado. Röhm fue el último en morir. Hitler no podía ordenar el asesinato de su viejo camarada sin que le temblara la mano. Göring y Himmler lo convencieron. Al día siguiente, el 1 de julio, el comandante del campo de Dachau, Theodor Eicke, entró en la celda de Stadelheim, donde Röhm estaba detenido, y le dejó una pistola Browning cargada con una sola bala. Le dijo que tenía 10 minutos para dispararse. Röhm pidió hablar con Hitler. Eicke respondió que el tiempo corría. Pasados los 10 minutos volvió. Röhm les esperaba de pie con el pecho desnudo. Uno de los acompañantes de Eicke le disparó en la garganta. Lo remataron en el suelo con Mein Führer en los labios. El número total de personas asesinadas entre el 30 de junio y las 4 de la madrugada del 2 de julio, cuando Hitler detuvo las ejecuciones, nunca se estableció con precisión. Hitler admitió 76. Padfield estima que la cifra real se acerca a 200 o 250. Cadáveres aparecieron en campos y bosques durante semanas. Menos de la mitad de los ejecutados eran oficiales de las SA. La recompensa de Himmler llegó el 20 de julio. Hitler elevó las SS a cuerpo independiente del partido, desvinculado por primera vez en su historia del mando SA. Y entre el 1 y el 6 de julio, 142 oficiales SS recibieron ascensos por sus servicios durante las operaciones. En octubre, Himmler habló a sus agentes de la Gestapo sobre lo ocurrido. Para nosotros, como policía secreta del Estado y como miembros de las SS, el 30 de junio no fue un día de victoria ni de triunfo. Fue el día más duro que puede caerle a un soldado en su vida. Tener que disparar contra los propios camaradas, con quienes uno ha estado lado a lado durante 8 o 10 años en la lucha por un ideal, y que luego fallaron, es la cosa más amarga que le puede pasar a un hombre. No había ni una sola persona en el salón que no supiera que ese mismo hombre había coordinado desde un teléfono la matanza de esos camaradas mientras Göring servía sándwiches a los mensajeros en el vestíbulo. El general von Fritsch, que no había participado en las operaciones, fue invitado por Göring a la celebración con champán que siguió a los asesinatos. Wolf, presente, recordó que a pesar de toda su habilidad social no consiguió acercarse al general. El salón lleno de uniformes negros le afectaba los nervios. Su cara se contraía nerviosamente y el vaso de sekt le temblaba en la mano con el primer trago. Runas, calaveras y llamas eternas. La liturgia secreta de las SS. En el corazón de Westfalia, cerca de la ciudad de Paderborn, en el extremo del bosque de Teutoburgo, donde en el año 9 de nuestra era el guerrero germánico Hermann el Querusco había destruido 3 legiones romanas bajo el general Publio Quintilio Varo, existe un castillo triangular del siglo XVII llamado Wewelsburg. Himmler lo descubrió en noviembre de 1933 durante uno de sus viajes de inspección por la región. Lo arrendó ese mismo año al distrito de Buren por una renta simbólica de 100 marcos alemanes anuales. Las asociaciones históricas con la resistencia germánica a Roma eran exactamente el tipo de resonancia que necesitaba para lo que tenía en mente. Presentó el proyecto públicamente como una escuela para las SS. Era casi con certeza una pantalla para proteger el secreto y evitar las burlas, porque lo que Wewelsburg se convirtió en su imaginación era algo radicalmente distinto. El equivalente al Camelot del rey Arturo, a Monsalvat de los caballeros del Grial. El Sancta Sanctorum secreto de la orden de élite de las SS, cerrado para los no iniciados. Un año después de arrendarlo, en un discurso ante altos oficiales de las SS, Himmler pronunció lo que era para él la esencia de toda la empresa. No olvidéis nunca que somos una orden caballeresca de la que no se puede uno retirar, a la que se es reclutado por la sangre y en la que se permanece en cuerpo y alma mientras se viva en esta tierra. El proyecto absorbió años de trabajo forzado de prisioneros del cercano campo de concentración de Niederhagen, quienes construyeron las ampliaciones bajo condiciones que causaron un número documentado de muertes.
Himmler encargó una sala circular en el Torreón Norte, conocida informalmente como la Sala del Rey Arturo, con 12 sillas de roble macizo dispuestas alrededor de una mesa redonda para los 12 altos oficiales SS que formaban su círculo íntimo. Debajo de esa sala de reuniones había una cripta diseñada para albergar las urnas funerarias de esos mismos hombres, con un sistema de ventilación para mantener una llama eterna. En el suelo de esa cripta, incrustada en la piedra, la rueda de 12 brazos conocida como la Schwarze Sonne, el sol negro, un símbolo extraído de la ornamentación de armas medievales germánicas que Himmler convirtió en uno de los emblemas más oscuros del misticismo SS y que, décadas después, sería adoptado por grupos de extrema derecha en todo el mundo. Himmler era un lector voraz de libros sobre caballería medieval, las cruzadas, el Santo Grial, el misticismo nórdico y las sagas vikingas. Breitman escribe que tenía una beta mística innegable, aunque también pudo creer que cierto misticismo era operativamente necesario para mantener la cohesión ideológica de su organización. El propio tono de los documentos internos de las SS, con sus apelaciones a la sangre, al honor, al sacrificio y a la camaradería eterna, reflejaba ese impulso. Paralelamente a ese mundo de ritos medievales, Himmler supervisaba la construcción de una industria del asesinato de precisión industrial y burocrática. Ambas dimensiones coexistían sin contradicción aparente en su mente. La dimensión ritual de las SS se extendía mucho más allá del castillo. Himmler había encargado al Brigadeführer Karl Maria Weistor, un oficial que afirmaba poseer contacto sobrenatural con los germanos de la antigüedad y que o bien era un fraude o bien estaba clínicamente afectado, el diseño de las ceremonias de nacimiento, bautismo y matrimonio, SS que sustituyeran a sus equivalentes cristianos. Weistor ofició en 1936 el bautismo del hijo de Karl Wolf, ayudante de campo de Himmler. El recién nacido recibió no un nombre cristiano, sino una cadena de 4 nombres nórdicos encabezada por Thorisman, el dios nórdico del rayo. El rito incluía el despliegue de una cinta azul de la lealtad, una jarra de plata y una cuchara de nacimiento. La palabra Dios se escribía en los documentos del bautismo SS con una sola T, la supuesta ortografía germánica antigua, para diferenciarla del Gott cristiano convencional. Himmler lo había diseñado todo: la liturgia, el simbolismo, la ortografía. Había construido no una organización sino una iglesia sin Cristo, en la que él era el Papa. Sus hábitos de registro llegaban incluso a ese terreno. En su despacho guardaba un archivador de tarjetas de regalo codificadas por colores: verde para las personas a quienes Himmler enviaba regalos, rojo para las que se los enviaban a él. Cada tarjeta registraba el nombre y rango del destinatario, el nombre del cónyuge, el número de hijos, la dirección, la fecha de nacimiento, el tipo de tratamiento que Himmler usaba en su correspondencia y la lista de todos los regalos intercambiados con fecha y motivo. El nivel de detalle era tan minucioso que anotaba si el destinatario no le había enviado las gracias. Un hombre que organizaba el asesinato industrial de millones de personas llevaba un control bibliométrico de las tarjetas de Navidad recibidas y enviadas. Ambas cosas, la maquinaria del exterminio y las tarjetas de regalo, eran expresiones del mismo impulso central: controlar, registrar, archivar, no dejar nada fuera del sistema. Wewelsburg fue también el escenario de uno de los aspectos más reveladores del narcisismo de Himmler: la creación de un anillo de honor de las SS, el Ehrenring, que él mismo enviaba personalmente a los miembros más destacados de la orden. Era un anillo de plata con una calavera estilizada y runas nórdicas grabadas. La primera entrega documentada data de diciembre de 1933. Hildebrand, uno de los primeros receptores, respondió agradeciendo algo que describió como mucho más que un regalo: un orgulloso y vinculante juramento de eterna y alegre lucha por una Alemania germánica pura. Himmler quería una orden con sus propios rituales, sus propios símbolos, su propia liturgia. Lo que no podía obtener de la iglesia que había abandonado lo construía de cero, con materiales extraídos de las sagas vikingas, de la historia medieval germánica y de su propia fantasía burocrática de la lealtad absoluta. El destino final del castillo de Wewelsburg tiene una justicia histórica severa. En los últimos días de la guerra, cuando las tropas americanas se acercaban a Paderborn, un comandante SS de segunda fila ordenó dinamitar el castillo para que no cayera en manos enemigas. La explosión destruyó parcialmente el edificio. Las llamas eternas que Himmler había diseñado para la cripta de sus caballeros nunca llegaron a arder. El castillo fue reconstruido después de la guerra y hoy es un museo dedicado a documentar la historia y los crímenes de las SS. Himmler contra el espejo, la paradoja del arquitecto de la pureza aria.
Himmler construyó el más poderoso aparato de supremacía racial de la historia moderna. Las SS exigían a sus miembros demostrar pureza de sangre aria retroactiva a 1750 para los soldados y hasta 1648 para los oficiales, es decir, más de 2 siglos y medio de ancestros sin contaminación racial. Los candidatos debían presentar certificados genealógicos, fotografías, medidas craneales y dictámenes médicos. Las novias de los miembros debían someterse a inspecciones físicas y certificaciones raciales antes de que se pudiera celebrar la boda. El propio Himmler firmaba personalmente muchas de estas autorizaciones matrimoniales, supervisando el proceso con la misma atención que dedicaba a los asuntos de Estado. En un discurso ante las juventudes hitlerianas en mayo de 1936, Himmler explicó que el proceso de selección racial ya podía observarse en los salones de baile de las ciudades alemanas. En el pasado, afirmó, la chica de escaso valor racial siempre encontraba pareja porque las razas de sangre menos valiosa maduran sexualmente antes y son más complacientes. Ahora viene el cambio. Creo que tenemos por delante una era en la que la chica nórdica se casará y la otra se quedará sentada. La certeza con la que pronunciaba ese tipo de afirmaciones, construidas sobre categorías que no tenían el menor sustento científico, era una de sus características más constantes. El propio Himmler tenía el cráneo cuadrado y la tez morena propios de los campesinos bávaros del sur de Alemania, sin el menor parecido con el ideal nórdico de cabeza alargada, pelo rubio y ojos azules que él mismo describía como la cúspide evolutiva de la humanidad. Era rechoncho, miope, con la constitución de alguien que había tenido infecciones pulmonares de niño, que siempre había suspendido gimnasia y que nunca pudo hacer que su cuerpo respondiera a los estándares de fortaleza que su mente adoraba. Los dolores crónicos de estómago que lo acompañaron toda su vida adulta y que solo podían aliviarse con las sesiones de masaje de su fisioterapeuta personal, Felix Kersten, eran tan frecuentes e incapacitantes que el propio Kersten dejó escrito en sus memorias que llegó a tener sobre Himmler una influencia considerable precisamente porque era la única persona que podía aliviar ese sufrimiento físico constante. Padfield señala con exacta ironía que resulta difícil comprender cómo alguien que creció rodeado de bávaros con cráneos tan cuadrados como el suyo pudo dedicar su vida entera a la teoría del superhombre nórdico. Breitman documenta que el propio Gauleiter Albert Forster, cuando supo que Himmler amenazaba con enviar a sus expertos raciales para examinar a los nuevos ciudadanos alemanes de Danzig, respondió públicamente: «Si yo tuviera su aspecto, no hablaría de raza». La frase llegó a Himmler. Ordenó que se tomaran declaraciones de testigos para el archivo. Acumular evidencia para un uso posterior era su firma personal, pero las consecuencias para Forster quedaron diferidas hasta un momento que ya nunca llegó a materializarse. No era ceguera voluntaria. Era una disociación estructural entre la realidad que sus ojos percibían y el sistema de creencias construido para reemplazarla. El psicólogo Peter Lowenberg, en su análisis de los diarios de juventud de Himmler, describe un ego tan frágil que permitía al sujeto identificarse completamente con cualquier figura que se le presentara como superior o dominante, absorbiendo su identidad en lugar de construir una propia. Himmler no veía lo que sus ojos veían. Veía lo que su ideología le ordenaba ver. Y las consecuencias de esa sustitución de la realidad alcanzaron a millones de personas que no tenían ninguna relación con los sueños frustrados de un estudiante de agronomía bávaro. 50.000 niños robados, el brazo reproductor de la ingeniería racial SS. En diciembre de 1935, Himmler fundó la organización Lebensborn, cuyo nombre significa Fuente de Vida. La presentó públicamente como una red de casas maternales para apoyar a madres solteras de sangre valiosa y como una medida de política demográfica destinada a aumentar la natalidad entre las familias racialmente adecuadas. Era bastante más que eso, y sus ramificaciones se extendieron a lo largo de toda la Europa ocupada con consecuencias que todavía generan litigios legales en varios países. Lebensborn era el brazo reproductivo de la ingeniería racial de las SS. Sus casas recibían a mujeres embarazadas solteras cuyos hijos habían sido concebidos con hombres que superaban los requisitos raciales del programa. Se les garantizaba atención médica, alimentación, discreción absoluta y un certificado que normalizaba la situación del niño ante el Estado. El programa se financiaba mediante deducciones salariales obligatorias sobre los miembros de las SS, calculadas según rango y número de hijos. Un capitán soltero de 27 años cedía el 1% de su salario.
Un general de 34 con 3 hijos cedía el 3 1/4. La lógica era incentivar la natalidad en el rango adecuado. Cuantos menos hijos, mayor deducción. Los miembros menores de 26 años no contribuían nada, reflejando la doctrina de que un SS no debía casarse antes de esa edad. Los que ya tenían 4 hijos tampoco aportaban. Habían cumplido su cuota reproductiva con la nación. Himmler era presidente del Consejo de Administración del Lebensborn y supervisaba personalmente cada aspecto de su funcionamiento, desde las dietas en las salas de parto hasta los logos rúnicos para los membretes de la correspondencia oficial. En 1938 lo sacó del control de la Oficina de Raza y Asentamiento de las SS para colocarlo directamente bajo su propio personal. La primera casa abrió en Steinhoring, cerca de Múnich, en 1936. En la práctica, las instalaciones sirvieron también para aventuras extramaritales de algunos altos oficiales SS, amparadas en la discreción del sistema. El SS Obergruppenführer Jürgen Stroop, el mismo que liquidó el gueto de Varsovia en 1943, declaró al periodista polaco Kazimierz Moczarski que sus visitas al Lebensborn tenían el encanto de una aventura de hotel o una relación secreta. Cuando Moczarski preguntó si su esposa lo sabía, respondió: «Nunca lo supo». Pero la dimensión más inquietante de Lebensborn no estaba en Alemania, sino en los territorios ocupados. Tras la invasión de Polonia, Noruega, Francia y otros países, las unidades SS identificaban a niños con rasgos considerados suficientemente nórdicos y los incorporaban al programa para ser germanizados y asignados a familias alemanas. El proceso era en algunos casos voluntario para las familias de origen, en otros implicaba presión extrema, y en los casos documentados más graves fue directamente un rapto. Las estimaciones del número de niños sustraídos de sus familias a través de estos mecanismos en los territorios ocupados oscilan entre 50.000 y 200.000 según las fuentes y la metodología empleada. La mayoría nunca regresó a sus países de origen. En Polonia, donde el proceso fue más intensivo, las comisiones de búsqueda posguerra solo pudieron identificar y devolver a un pequeño porcentaje de ellos. La visión de Himmler sobre la mujer, documentada en sus diarios de juventud y en sus discursos, no tenía nada que ver con las mujeres reales que conocía. Describía al hombre apropiado en su relación con la mujer en 3 niveles simultáneos. Como a un niño querido que hay que guiar y si es necesario castigar porque es débil e irracional, como a una esposa y compañera leal de batallas que lucha en la vida sin encadenar ni limitar el espíritu del hombre, y como a una diosa a cuyos pies inclinarse en las horas de paz interior. Esa trinidad abstracta y profundamente paternalista era el marco en el que organizaba toda su política reproductiva. Las mujeres eran recipientes de la continuidad racial, no seres con voluntad propia. El Lebensborn era la consecuencia lógica de esa visión, el Dr. Rascher y los experimentos que Himmler supervisó personalmente. Himmler tenía un interés activo y personal en los experimentos médicos realizados sobre prisioneros de los campos de concentración. No fue un observador pasivo ni un administrador distante que delegó esas decisiones en subalternos. Padfield y Breitman documentan su participación directa, sus iniciativas personales y su entusiasmo específico en proyectos concretos, señalando que los más inútiles en términos de resultados médicos prácticos fueron llevados a cabo precisamente por sugerencia suya. Los experimentos de altitud sometían a prisioneros a cámaras de baja presión que simulaban las condiciones de caída libre desde gran altura o de despresurización explosiva en vuelo. El objetivo declarado era estudiar los límites fisiológicos de supervivencia de pilotos de la Luftwaffe. El médico responsable era el Dr. Sigmund Rascher, que había llegado a la atención de Himmler a través de su amante, la cantante Nini Diel, con quien Himmler había tenido en el pasado una relación cuya naturaleza exacta nunca quedó documentada. Rascher recibió fondos de la organización Ahnenerbe de las SS, un rango honorífico de Untersturmführer y acceso a los prisioneros de Dachau. La cámara de presión instalada allí era un armario de madera y metal de aproximadamente 1 metro de lado por 2 de alto, con una ventanilla de observación. Los prisioneros eran introducidos, conectados a instrumentos de registro de sus funciones vitales y sometidos a despresurización hasta altitudes de hasta 21 kilómetros. Algunos experimentos terminaban con la muerte del sujeto. Los registros de la propia esposa de Rascher, en una carta a Himmler fechada el 13 de abril de 1942, describían cómo su marido había realizado solo, durante la Pascua, los experimentos para los cuales su colega el Dr. Romberg habría tenido escrúpulos y habría mostrado compasión. La carta abría con efusivos agradecimientos por los chocolates que Himmler había enviado a la pareja.
Himmler anotó la carta con sus propias observaciones y la archivó. El expediente sobrevivió. De aproximadamente 150 sujetos sometidos a los experimentos de altitud, cerca de la mitad murió durante las sesiones o como consecuencia de ellas. Rascher y Romberg se sometieron ellos mismos a un ascenso. Rascher llegó a 12 kilómetros con máscara de oxígeno antes de detener la prueba, describiendo el dolor como la sensación de que la mitad del cuerpo estaba siendo aplastado entre prensas y la cabeza destrozada. Esa forbearance no la extendió a sus sujetos, algunos de los cuales fueron llevados sin máscara a altitudes que la propia Rascher no había alcanzado. Los experimentos de congelación sometían a prisioneros desnudos a inmersión en agua helada o a exposición al frío exterior en invierno polaco durante períodos de varias horas. La reanimación que más interesó a Himmler fue aquella que utilizaba el calor corporal de mujeres vivas, colocadas desnudas junto a los prisioneros congelados, un método que los médicos SS debatieron internamente sobre si constituía o no una práctica moralmente aceptable dentro del protocolo experimental. Ese debate, celebrado en el contexto de experimentos en los que los sujetos eran asesinados metódicamente, es uno de los documentos más perturbadores del archivo de la medicina nazi. El experimento de los sucedáneos alimentarios fue propuesto desde el Círculo Industrial de Amigos de Himmler. Wilhelm Kepler, asesor económico de Hitler y enlace con los círculos empresariales, había encargado al químico Arthur Imhausen desarrollar grasas sintéticas a partir del carbón alemán para reducir la dependencia de importaciones alimentarias. Para testear los efectos sobre la salud humana, Kepler y los responsables de la empresa utilizaron los prisioneros de los campos de concentración. Breitman documenta que durante un periodo de 3 años, aproximadamente 12.000 prisioneros del campo de Sachsenhausen recibieron dietas con esas grasas artificiales. En diciembre de 1939, Kepler notificó a Himmler que la fórmula ya era apta para cocinar. Himmler ordenó de inmediato a su responsable de empresas económicas SS, Oswald Pohl, que contactara con la empresa para construir una fábrica de grasas sintéticas en Auschwitz, donde la mano de obra esclava reduciría los costos a cero. Göring bloqueó el proyecto por competencia con su propio conglomerado económico estatal. La familia Imhausen no desapareció del mapa histórico. Décadas después, el hijo de Arthur Imhausen, Jürgen Imhausen-Hippenstall, sería detenido y condenado por suministrar a Libia equipamiento y planos para la construcción de una planta de gas venenoso. Minsk, 1941. Himmler vomitó en el borde de la fosa y no detuvo nada. En el verano de 1941, probablemente en los últimos días de julio o primeros de agosto, Himmler voló en su Junkers 52 personal hasta Minsk para visitar el cuartel general de la Einsatzgruppe B, el grupo de exterminio que operaba en Bielorrusia bajo el SS Gruppenführer Arthur Neve. Para ese momento, los Einsatzgruppen llevaban semanas ejecutando a judíos en masa a lo largo de todo el frente del este. El recuento del 7 de agosto de 1941 para esa región específica registraba 37.810 muertos. Era el trabajo de 3 semanas. Neve se reunió con Himmler en el aeropuerto de Minsk. Lo llevó a su cuartel general, el antiguo edificio de la policía de Stalin, donde los oficiales y suboficiales de la Einsatzgruppe habían sido concentrados para escuchar al Reichsführer. Lo que Himmler dijo allí no quedó registrado en ningún documento. Solo existe la versión de Karl Wolf, su ayudante de campo, quien construyó su relato de posguerra para minimizar su propia responsabilidad ante los tribunales. Según Wolf, Himmler supo casi accidentalmente que ese día había prevista una ejecución de 100 espías y saboteadores judíos, y decidió presenciarla. «Es bueno que pueda verlo yo mismo por una vez», dijo. Padfield reconstruye la escena con detalle a partir de varios testimonios. 2 fosas habían sido excavadas en un campo abierto, cada una de unos 8 metros de longitud, 2 de anchura y 2 de profundidad. Un pelotón de 12 hombres estaba formado junto a una de ellas. Las víctimas habían sido llevadas previamente a un bosque a medio kilómetro para que los grupos que esperaban no oyeran los disparos. Un camión trajo el primer grupo, formas andrajosas, en su mayoría hombres jóvenes, algunos con lágrimas que les corrían por las mejillas. 2 de ellos, al bajar del camión, se arrojaron al suelo y abrazaron las rodillas de sus guardias, suplicando por sus vidas. Los empujaron hacia las fosas y los obligaron a tumbarse boca abajo sobre la tierra del fondo. Himmler se colocó al borde de la trinchera con los brazos cruzados sobre el pecho, los labios apretados, los oscuros arcos de las cejas elevados, mirando hacia el fondo. La descarga de 12 fusiles. El ruido metálico de los cerrojos echando cartucho. Otra descarga.
y otra. Wolf vio cómo Himmler se convulsionaba violentamente, se pasaba la mano por la cara y se tambaleaba. Se acercó y lo alejó del borde. La cara de Himmler estaba casi verde. Sacó el pañuelo. Vomitó. No ordenó detener las ejecuciones. No modificó las instrucciones. Habló con los hombres que ejecutaban para decirles que comprendía la carga que pesaba sobre ellos, que la historia los recordaría, que estaban haciendo lo que era necesario para la supervivencia del pueblo alemán, que él llevaría con ellos esa responsabilidad. Luego expresó preocupación por la higiene psicológica de los ejecutores y solicitó estudiar métodos alternativos. Ese criterio, la protección psicológica de los verdugos, fue uno de los factores que aceleró el desarrollo del sistema de gaseamiento industrial en los campos de exterminio. Matar con gas requería menos contacto visual directo entre el ejecutor y la víctima, reducía la carga psicológica sobre el personal SS y permitía escalar el proceso sin los límites humanos que imponía el disparo individual en fosa. Del Báltico al Mar Negro, la cacería continental de los Einsatzgruppen. Cuando Hitler invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 en la Operación Barbarroja, 4 grupos móviles de exterminio denominados Einsatzgruppen avanzaron en la retaguardia inmediata del ejército. Eran unidades compuestas por efectivos de la Gestapo, la Kripo, el SD y las Ordnungspolizei, reforzadas por tropas Waffen, SS y, de manera crucial, por auxiliares locales reclutados entre poblaciones bálticas, ucranianas y bielorrusas que aportaban sus propios odios acumulados durante años de ocupación soviética. En Lituania, Latvia, Estonia y Ucrania había comunidades que habían visto las deportaciones soviéticas de 1940 y 1941 y que en algunos casos veían a los alemanes como liberadores. Esa energía fue canalizada por las unidades SS con eficiencia fría. Los métodos eran uniformes a lo largo de miles de kilómetros de frente. Las comunidades judías eran convocadas con pretextos administrativos, obligadas a entregar sus pertenencias, documentos y objetos de valor, conducidas a las afueras de los pueblos, forzadas a desnudarse y a situarse junto a fosas excavadas previamente o acabar ellas mismas las que las recibirían y ejecutadas a tiros. Los hombres del pelotón disparaban de pie sobre los bordes de las fosas. Los heridos eran rematados. Las fosas eran cubiertas con tierra y la columna avanzaba al siguiente pueblo. Adolf Eichmann, jefe del departamento judío de la Gestapo, viajó al frente por orden del propio Müller para presenciar las ejecuciones y reportar. En Minsk vio a tiradores con insignias de calavera Totenkopf disparando hacia personas en una fosa ya llena de cadáveres. En Lvov llegó cuando la fosa ya había sido cubierta, pero la sangre brotaba del suelo como lo que él describió en su juicio en Jerusalén como un geyser. Esas imágenes, declaró Eichmann, nunca lo abandonaron. En Babi Yar, un barranco profundo situado a las afueras de Kiev, en los días 29 y 30 de septiembre de 1941, el Einsatzgruppe C, con apoyo de unidades de la Policía del Orden, ejecutó a 33.771 personas. Era el registro de una sola acción en un solo lugar en 2 días. El reporte fue enviado a Berlín por Telex como parte de la rutina burocrática habitual y archivado en las estadísticas de tratamientos especiales de la RSHA. Para finales de 1942, los Einsatzgruppen y las unidades cooperantes habían matado a más de 1,5 millones de personas. Padfield describe esa cacería continental con palabras que no deberían ser necesarias, pero lo son. Desde el Báltico hasta el Mar Negro, a través de miles de aldeas y ciudades, a una escala que ninguna imagen ni palabra puede abarcar completamente. Las estimaciones históricas más conservadoras sitúan las víctimas totales de los Einsatzgruppen, la Policía del Orden y las unidades auxiliares en más de 2 millones de personas, antes de que el sistema de campos de exterminio asumiera el peso principal del proceso. Existe un documento de ese periodo que condensa la frialdad burocrática del sistema con una precisión casi insoportable, el Informe Jäger, elaborado por el comandante del Einsatzkommando 3, Karl Jäger, y fechado el 1 de diciembre de 1941. Es un listado de 38 páginas en el que Jäger enumera con fecha, lugar y número exacto cada acción realizada por su unidad en Lituania entre julio y noviembre de 1941. Los números están desglosados por categoría: judíos, judías, niños judíos. En esas 5 páginas de sumandos, el total acumulado el 1 de diciembre de 1941 era de 137.346 personas. El informe concluye con la frase de Jäger expresando su satisfacción por haber cumplido el objetivo de hacer a Lituania judenfrei, libre de judíos,
a excepción de los judíos de trabajo y sus familias. Ese documento llegó a los archivos de la RSHA en Berlín, donde fue archivado, catalogado y presumiblemente leído por Himmler o su personal. Era uno más entre cientos de informes similares. La solución final no nació en Wannsee, nació en la cabeza de Himmler antes. La conferencia de Wannsee tuvo lugar el 20 de enero de 1942 en una elegante villa a orillas del lago homónimo en las afueras de Berlín. Reunió a 15 altos funcionarios del Reich, representantes de las SS, el SD, el Ministerio del Exterior, el Ministerio del Interior, el Gobierno General de Polonia, la Oficina de los 4 años y otras agencias, para coordinar la implementación de lo que las actas denominaron formalmente la solución final de la cuestión judía en Europa. De esa reunión existe un solo documento que sobrevivió a la guerra, el acta redactada por Adolf Eichmann y firmada por Reinhard Heydrich. El acta cifra en 11 millones el número de judíos en Europa que debían ser objeto del tratamiento. Detalla la metodología con la frialdad de un memorándum empresarial. En el trabajo forzado de grandes obras de infraestructura en las regiones del este, los judíos capaces serían empleados en condiciones que naturalmente eliminarían la mayor parte. Los que sobrevivieran, por representar la parte más resistente y por tanto más peligrosa, deberían ser tratados en consecuencia. Los casos más complicados, los mestizos de primer y segundo grado, eran objeto de tablas clasificatorias con excepciones y criterios de aplicación. Himmler no asistió. La conferencia de Wannsee no fue el momento en que se decidió el exterminio. Ese momento había llegado meses antes, y para enero de 1942 los campos de exterminio ya estaban construidos o en proceso de construcción. Lo que Wannsee coordinó fue la logística de implementación a escala continental. ¿Qué agencias serían responsables de qué poblaciones? ¿Cómo se organizarían los transportes ferroviarios? ¿Qué hacer con los judíos de los países aliados? Breitman argumenta, a partir del análisis de los libros de citas de Himmler y de sus notas de reuniones con Hitler, que la decisión de proceder con el exterminio sistemático fue tomada por Himmler en acuerdo con Hitler bastante antes de Wannsee, muy probablemente en el contexto de los preparativos de la campaña del Este en el primer semestre de 1941. Lo que décadas de debate historiográfico han establecido es que Himmler no fue un ejecutor pasivo de órdenes, sino un planificador activo que en algunos aspectos de la política judía fue más radical que el propio Hitler, y que la ausencia de órdenes escritas y firmadas por el Führer se explica por la forma en que ambos comunicaban sus decisiones más sensibles, verbalmente, sin dejar rastro documental, siguiendo la práctica de Himmler de nunca escribir lo que podía decirse. Breitman concluye, en lo que constituye quizás la tesis central de su obra, que la idea de ejecutar judíos fue un elemento esencial de los planes desde el principio, aunque un programa completo como la solución final llegó después. La evolución de la planificación tuvo más que ver con la geografía, la escala y los métodos del exterminio que con ningún cambio desde un objetivo moderado hacia uno radical. En otras palabras, el debate historiográfico entre planificadores e improvisadores puede haber estado mal planteado desde el principio, porque no era una cuestión de si matar, sino de cómo organizar la maquinaria para hacerlo a escala continental con el mínimo desperdicio de recursos y el máximo ocultamiento. Esa pregunta operativa es la que Himmler respondió durante los años que van de 1939 a 1942. La grabación que sobrevivió, Himmler explica el Holocausto a sus generales. El 4 de octubre de 1943, en el ayuntamiento de la ciudad de Posen, en la Polonia ocupada, Himmler pronunció ante los altos oficiales de las SS uno de los discursos más estremecedores que la historia del siglo XX ha preservado. Fue grabado en cinta magnética. La grabación sobrevivió a la guerra. Al día siguiente, pronunció otro discurso similar ante un grupo más amplio de líderes nazis. Para ese momento, los campos de exterminio de Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek, Chelmno y Auschwitz-Birkenau llevaban más de un año funcionando. En Treblinka, donde las operaciones habían comenzado en julio de 1942, ya habían sido asesinadas entre 700.000 y 900.000 personas. En Auschwitz-Birkenau, el proceso continuaba en escala creciente. Pero ningún documento oficial nazi previo había hablado con esa claridad sobre lo que se estaba haciendo. Himmler habló sin eufemismos. Describió el exterminio de los judíos europeos llamando a la acción por su nombre. Explicó ante sus generales y altos funcionarios que se había tomado la decisión irrevocable de no hacer el trabajo de manera incompleta.
Eso significaba, declaró, no exterminar a los hombres dejando a las mujeres y los niños para que se convirtieran en la generación de los Vengadores. Esa frase, pronunciada en voz tranquila y metódica ante testigos de alto rango, no tiene equivalente en ningún otro documento de la historia de la criminalidad organizada. La exposición pública y deliberada, ante un auditorio de generales y funcionarios, del razonamiento que justificaba el asesinato sistemático de niños. Dijo también que esa carga, la responsabilidad de haber realizado la tarea y de haberla mantenido en secreto absoluto, sería llevada a la tumba por todos los presentes sin excepción. Describió haber conseguido que los hombres de las SS permanecieran moralmente íntegros a través del proceso del exterminio, lo cual era en sí mismo, afirmó, un capítulo glorioso de su historia que nunca podría escribirse públicamente, pero que todos los presentes debían conocer y honrar. Se refirió a sí mismo y a sus hombres como personas que habían realizado algo duro pero necesario por amor a su pueblo. En conjunto podemos decir que hemos realizado esta tarea más difícil por amor a nuestro pueblo. Y no hemos sufrido ningún daño en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro carácter. El audio del discurso de Posen fue reproducido en los juicios de Nuremberg. Los acusados sentados en el banquillo lo escucharon en los auriculares con expresiones que los fotógrafos del juicio registraron. No dejaba lugar a ninguna interpretación. Lo que el discurso de Posen revela sobre la psicología de Himmler va más allá de la mera evidencia de un crimen. Revela el modo en que se relacionaba con la responsabilidad. En lugar de esconderla o diluirla, la abrazaba con ostentación ante sus pares. La presentaba como una carga gloriosa y solitaria que él y sus elegidos eran los únicos capaces de sostener. En esa presentación hay algo que los historiadores han señalado como profundamente representativo de cómo Himmler se veía a sí mismo, no como un funcionario que ejecutaba órdenes, sino como el portador de una misión histórica que excedía las categorías morales ordinarias. La misma disociación entre el crimen y su nombre que funcionaba en sus documentos escritos, funcionaba también en su autopercepción. Había realizado algo terrible, sí, pero lo había realizado con decencia, con lealtad, con el sacrificio de soportar la carga sin quebrarse. En esa lógica, la decencia del verdugo se medía no en términos de las víctimas, sino en términos de la resistencia psicológica del ejecutor ante la tarea. Existe también un aspecto del discurso de Posen que pocas veces se examina con suficiente atención: la función que cumplía para el auditorio. Al hablar así de manera tan explícita ante sus generales y altos funcionarios, Himmler los convertía en cómplices explícitos. Todos en esa sala, al escuchar esas palabras y no levantarse a protestar, al no dejar ningún registro de objeción, quedaban vinculados al secreto de una manera que no dejaba escapatoria. Era un mecanismo de cohesión por complicidad forzada. El silencio de esa sala no era solo consentimiento, era un candado. Acción 1005. Himmler ordenó desenterrar y quemar sus propias víctimas. A medida que la guerra se volvía contra Alemania y los ejércitos soviéticos avanzaban recuperando territorios donde las masacres más tempranas habían tenido lugar, Himmler ordenó entre 1942 y 1943 la puesta en marcha de la Operación 1005, conocida también como Acción 1005. Su objetivo era la destrucción sistemática y lo más completa posible de las pruebas del exterminio. Comandos especiales conocidos como Sonderkommandos 1005 y compuestos frecuentemente por prisioneros judíos bajo guardia, SS recibieron la orden de exhumar las fosas comunes donde habían sido enterradas las víctimas de los Einsatzgruppen. Extraían los cadáveres, los quemaban sobre piras de madera y rieles de ferrocarril apilados en capas alternadas, molían los huesos que sobrevivían a la cremación con molinos portátiles y dispersaban las cenizas. Las herramientas de trabajo eran en algunos casos fabricadas por los mismos prisioneros que después las utilizaban. Una vez terminada la tarea en cada localidad, esos prisioneros eran generalmente ejecutados para eliminar testimonios tanto de los crímenes originales como del proceso de encubrimiento. En Babi Yar, donde habían sido masacradas en distintas fases más de 100.000 personas, los comandos trabajaron durante semanas en el otoño de 1943. En Chelmno, el primer campo de exterminio operado con camiones de gas, donde habían muerto más de 300.000 personas, se procedió de manera similar. En Treblinka, la Operación 1005 fue particularmente ambiciosa. Sobre el terreno del campo se plantó una granja ficticia y se trasladó allí a un colono ucraniano con su familia para que diera la apariencia de un establecimiento agrícola ordinario. La operación fue parcialmente exitosa en algunos lugares y completamente insuficiente en otros. La escala de lo ocurrido hacía imposible borrar las huellas completamente.
Cuando los ejércitos aliados llegaron a los campos, la arquitectura del crimen seguía en pie. Los montones de cenizas y huesos encontrados en Treblinka, Sobibor y Belzec, a pesar de los esfuerzos de la Action 1005, eran evidencia que ningún intento de borrado había podido eliminar del todo. Existe una paradoja final en la Action 1005 que merece atención. Los mismos prisioneros que fueron usados para destruir las pruebas de lo que se había hecho a las víctimas anteriores eran, en el proceso, también víctimas en espera de ser eliminadas al concluir la tarea. Varios de esos Sonderkommandos lograron escapar durante revueltas desesperadas, como la de Sobibor en octubre de 1943 o la de Treblinka en agosto del mismo año. Los testimonios de esos supervivientes fueron cruciales para el conocimiento posterior de lo que había ocurrido en esos campos. En el intento de borrar las pruebas, el sistema dejó vivos a algunos de los testigos más detallados e irreemplazables del exterminio. La paradoja es que la Action 1005, diseñada para el silencio, contribuyó indirectamente a que algunas de las voces más vívidas pudieran hablar. Traidor por la BBC, cómo Hitler expulsó a Himmler mientras Berlín ardía. En los meses finales de la guerra, mientras el Tercer Reich se desmoronaba bajo el peso de la derrota militar inminente desde el este y el oeste simultáneamente, Himmler intentó una de las maniobras más audaces y al mismo tiempo más delirantes de toda la historia del conflicto: negociar en secreto la rendición de Alemania ante los aliados occidentales, ofreciéndose a sí mismo como interlocutor válido y responsable para construir la paz. El instrumento de esas negociaciones fue el conde Folke Bernadotte, representante de la Cruz Roja sueca, con quien Himmler mantuvo conversaciones en abril de 1945. La propuesta de Himmler era clara en su fantasía: Alemania se rendiría ante las potencias occidentales manteniendo el frente del este abierto. Los ejércitos alemanes seguirían combatiendo a los soviéticos mientras se negociaba con los occidentales. En ese escenario, Himmler imaginaba que podría conservar algún papel relevante en la Alemania de posguerra como interlocutor válido y como garante del anticomunismo que era, en su visión, el verdadero interés común entre Alemania y los aliados anglosajones. Era una fantasía sin ningún fundamento en la realidad política o militar de ese momento. Bernadotte transmitió la propuesta. Los aliados la rechazaron de plano. La política de rendición incondicional acordada en Casablanca en enero de 1943 no dejaba ningún margen para maniobras laterales de ese tipo, y mucho menos para negociaciones con el hombre que había organizado el exterminio sistemático de 6 millones de judíos europeos. La noticia de los intentos secretos de Himmler llegó a Hitler en el búnker de Berlín, todavía vivo bajo la ciudad en llamas, a través de una transmisión de radio de la BBC. La reacción fue de una furia que los presentes describieron como casi inhumana. Hitler expulsó a Himmler de todos sus cargos, lo declaró traidor al Reich y al Führer, y ordenó su arresto. El hombre que había construido el estado policial más eficiente de la historia moderna, que había sido durante 12 años el instrumento más fiel de la voluntad de Hitler, quedó destituido por radio a través de la BBC mientras los tanques soviéticos cerraban el último anillo alrededor de Berlín. Es uno de los finales más reveladores de la época: el arquitecto del terror, reducido a traidor por el mismo sistema que había construido. 16 controles aliados y el hombre con el parche que nadie reconoció. Con el Reich desintegrado, Berlín en ruinas y una orden de arresto emanada de quien había sido su líder durante 12 años, Himmler comenzó su huida el 1 de mayo de 1945, el día después del suicidio de Hitler. Se vistió con el uniforme de sargento de la policía del campo, el tipo de uniforme gris-verde que llevaban decenas de miles de policías alemanes de rango bajo en el caos de la derrota. Se quitó las gafas que lo habían acompañado toda su vida adulta. Se colocó un parche negro de piel sobre el ojo izquierdo. Tomó documentos de identidad a nombre de Heinrich Hitzinger, un alemán condenado a muerte por un tribunal popular del Reich, cuyos papeles había conservado, como le dijo después a su esposa, previendo que podrían serle útiles en una situación extrema. Viajó con 2 ayudantes, los 3 tratando de pasar por desertores comunes en el flujo de millones de alemanes desplazados. Cruzaron el río Elba en un bote de pesca. Caminaron hacia el sur a través del norte de Alemania lleno de soldados de todos los ejércitos, refugiados y el caos de la posguerra inmediata. El 20 de mayo de 1945, 15 días después del final oficial de la guerra en Europa, Himmler y sus 2 acompañantes se separaron del grupo principal. Ese mismo día fueron detenidos por una patrulla soviética que no los reconoció y los entregó a un grupo de soldados británicos. Himmler prefería estar en manos británicas.
Consideraba a los anglosajones parte de la familia nórdica de razas, hermanos raciales con quienes esperaba que el enemigo común soviético creara algún tipo de entendimiento. Los tres fueron llevados al campo de prisioneros de guerra de Silos bei Bremerborde, donde fueron registrados provisionalmente como posibles desertores. Luego los trasladaron al centro de interrogatorio 031 en Barnstedt, cerca de Lüneburg, el 23 de mayo de 1945. Himmler fue introducido en una sala con el capitán Tom Sylvester. Los guardias salieron. El hombre con el parche negro y el uniforme de sargento se quitó el parche. Se colocó las gafas. En voz suave y sin ningún gesto de dramatismo dijo dos palabras: Heinrich Himmler. Sylvester describió después sus siguientes horas de comportamiento como perfectamente correcto, casi jovial en algunos momentos. ¿Comió? ¿Se aseó? Preguntó repetidamente por sus ayudantes, mostrando lo que Sylvester interpretó como genuina preocupación por ellos. Me resultaba imposible creer que ese hombre fuera el arrogante personaje que la prensa había retratado antes y durante la guerra, escribió Sylvester en su informe, el archivador obsesivo que encendió el fuego sobre sus propios documentos. En los últimos días de la guerra en Europa, mientras la huida continuaba, Himmler tomó medidas activas y cuidadosamente planificadas para destruir su propio registro histórico. Era la culminación de un hábito de toda su vida adulta. La misma persona que había registrado meticulosamente cada llamada telefónica, cada carta, cada visita durante más de una década en el poder, se dedicó con la misma meticulosidad a borrar esos registros antes de que cayeran en manos enemigas. Su secretaria de largo tiempo, Erika Lorenz, recibió instrucciones específicas. Viajó desde Salzburgo al castillo SS de Fischhorn, cerca del cuartel general de montaña de Hitler en Obersalzburgo, en los últimos días de abril de 1945. Dos oficiales SS la acompañaron hasta una sala donde se encontraba un archivador de acero. Lorenz sacó todo el contenido del archivador, lo extendió sobre el suelo para revisarlo visualmente, lo metió en una cesta de ropa sucia y lo llevó junto a uno de los oficiales hasta el horno del edificio. Antes de comenzar la quema, observó que entre el contenido había cartas personales de la familia de Himmler, aunque la mayor parte eran expedientes oficiales. Su trabajo era ayudar a su jefe a destruir su propio registro de lo que había hecho. Breitman señala que la destrucción fue parcialmente efectiva y parcialmente fallida. Los archivos que llegaron a los archivos nacionales de Estados Unidos y a los archivos federales de Alemania en Koblenz representaban solo una fracción de la documentación que Himmler había generado durante sus años de poder. Algunos expedientes habían sido destruidos en los últimos meses caóticos de la guerra. Otros habían sido deliberadamente eliminados antes, pero la escala de la burocracia que Himmler había construido era tan colosal que incluso la destrucción sistemática dejó un volumen de material que los investigadores todavía estudian. La ironía más profunda de toda esa destrucción es que Himmler fue simultáneamente el personaje nazi más documentado por su obsesión metódica con los registros y uno de los que más activamente trabajó para que esa documentación desapareciera antes de los tribunales. La tensión entre esos dos impulsos opuestos, registrar y borrar, documentar y negar, atraviesa toda su trayectoria como el hilo conductor más oscuro de su carácter. Un mismo impulso que en su forma positiva creó los archivos y en su forma negativa encendió el horno. Breitman señala en su obra que precisamente esa destrucción incompleta dejó suficiente material para reconstruir el rol de Himmler en la solución final con un nivel de detalle que la historia difícilmente habría tenido de otro modo. Los archivos quemados en Fischhorn no lograron borrar los que permanecían en Washington, en Koblenz, en el Centro de Documentación de Berlín, en los archivos nacionales de Kiev y en Yad Vashem. La obsesión burocrática de Himmler había sido tan profunda, había generado tal cantidad de copias, registros cruzados y correspondencia paralela durante más de una década, que la destrucción de una parte solo ponía de relieve la abundancia de lo que no había podido quemarse. El hombre que intentó borrar su historia acabó siendo, paradójicamente, uno de los perpetradores nazis mejor documentados de todo el Reich. El arquitecto del Reich de los 1000 años enterrado sin nombre en un páramo brumoso. El 26 de mayo de 1945, el Estado Mayor británico ordenó que el cadáver de Himmler fuera enterrado en secreto absoluto en algún punto del páramo de Lüneburg. 4 soldados seleccionados específicamente realizaron el entierro sin señalización. No se levantó acta pública de la ubicación exacta. Los documentos militares que pudieran indicar el lugar fueron clasificados. El objetivo declarado era evitar que el sitio se convirtiera en santuario para nostálgicos del nazismo y también evitar cualquier paralelo con la tumba de Hitler.
Los soviéticos habían incinerado sus restos en Berlín precisamente para que no quedara ningún lugar concreto al que acudir. Durante 69 años, la tumba de Himmler fue uno de los secretos mejor guardados de la historia inmediata de la Segunda Guerra Mundial. En 2014, un equipo de arqueólogos trabajando en el páramo de Lüneburg localizó restos óseos en una ubicación consistente con los testimonios históricos disponibles y con las coordenadas aproximadas recuperadas de archivos militares británicos parcialmente desclasificados. Los análisis forenses posteriores, que incluyeron comparaciones de ADN con descendientes identificados de la familia Himmler, confirmaron en 2016 con alta probabilidad que los restos correspondían a Heinrich Himmler. La noticia fue recibida con escaso entusiasmo. No había sorpresa posible, solo la confirmación de que el páramo había guardado su secreto durante más de 7 décadas. No existe ningún monumento, no existe ninguna señalización, no existe ningún lugar público al que acudir. El hombre que construyó un castillo medieval para la élite de su orden negra con una cripta de llamas eternas para los sarcófagos de sus 12 caballeros más fieles, que planeó hasta el último detalle el escenario de su propia muerte como señor feudal de un milenio que estaba construyendo, que había aspirado a ser el arquitecto de una civilización que duraría 1000 años y cuyo centro espiritual brillaría en el corazón de Westfalia para la eternidad, terminó en una fosa sin nombre en un páramo brumoso del norte de Alemania, enterrado en menos de 1 hora por 4 soldados anónimos bajo instrucciones de no dejar rastro de ningún tipo. Y queda todavía hoy una pregunta que los historiadores no han podido cerrar del todo. La pregunta que la destrucción de los archivos de Fishhorn hizo permanentemente insoluble en sus detalles más finos. ¿En qué medida el alcance real de la solución final, tal como fue ejecutada, correspondía exactamente a lo que Hitler había autorizado? ¿Y en qué medida Himmler actuó, en algunos momentos y en algunas decisiones específicas, con una autonomía que excedía lo que su Führer había previsto explícitamente? Los diarios destruidos, las conversaciones nunca transcritas, las reuniones sin actas, los archivos quemados en Fishhorn llevan esa pregunta al territorio de lo permanentemente abierto. Es el último secreto que Heinrich Himmler se llevó consigo al páramo de Lüneburg.